Doctora Victoria Chagoya, química farmacéutica, bióloga, investigadora emérita de la UNAM, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el premio en área de innovación científica de las mujeres mexicanas inventoras e innovadoras, el Julieta Fierro como ganadora de todas las áreas, la medalla José Laguna García en la rama de bioenergética, biomembranas de la Sociedad de Bioquímica, el premio de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el de la Academia Nacional de Medicina Eduardo Liceaga, el de investigación Fundación Glaxo Wellcome en el área de investigación básica. Y tenerte aquí, doctora, para mí es un honor. ¿Qué manera de entregarte a la investigación toda tu vida? Y hablábamos que empezaste por allá a estudiar en 1957 y que pues no había posibilidad de que las mujeres en México tuvieran becas ni crecieran. ¿Qué México te tocó entonces, doctora? Pues era un México que empezaba la investigación. En 1957 se fundó la Sociedad Mexicana de Bioquímica por 7 especialistas, médicos especialistas, que se propusieron fundarla, y de ahí ha crecido muchísimo. Muchísimo en el apoyo. Aquí se hacía investigación en los hospitales, algo así, pero muy, muy, muy pequeña, muy ligera, ¿sí? Y en el camino, en el trayecto de la UNAM, las investigaciones que has hecho, cuéntanos, por favor, ¿qué has descubierto? Pues la verdad que se han descubierto, porque he sido muy constante con un camino que tomé de investigación y siempre voy respondiendo a lo que me pregunta esos hallazgos. ¿Sí? A ver, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso? Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con el doctor José Laguna, empezamos aquí en la universidad, pero ya tenía en 57 ya tenía un tiempo con él, y entonces él trabajaba en hígado, en animales. Y entonces pues yo empecé a ayudarlo, a trabajarle y todo, y me gustó muchísimo. Entonces pues decidí prepararme, y entonces en el sitio donde yo estudiaba inglés dieron esas becas, y entonces solicité una beca a la Universidad de Wisconsin, que era una universidad muy, muy famosa en todos esos inicios de estudios de la bioquímica. Tenía mucho prestigio. Entonces me llegué allí, trabajé con el doctor Kahneman. Fue un año que se me pasó rapidísimo, ¿sí? Y al año... ¿Qué aprendiste ahí? Él estaba trabajando en hígado y cómo funcionaba la respuesta a algunos medicamentos. ¿Sí? Entonces, pues fue... y aparte tomaba clases y todo, ¿no? Entonces, pues realmente fue muy provechosa para mí esa estancia. Cuando regresé, la universidad, la Facultad de Medicina se acababa de iniciar, y el doctor Laguna, que era mi jefe, me invitó a estar aquí con él, ¿no? Y entonces pero llegamos a una universidad que no tenía más que vitrinas y matraces, y se formó con algunos investigadores que se habían formado en el extranjero y demás, ¿sí? Entonces, cuando yo regresé, vi que estaba ya más aumentada, porque el doctor... Había crecido. El doctor Laguna consiguió algunos donativos que en Estados Unidos no fue fáciles, sino frecuentes. Sí, le apoyan mucho a la investigación. Sí, en México te cuesta trabajo encontrar esos apoyos. Y entonces, pues la verdad es que cuando regresé,
pues fue una sorpresa para mí, porque ya había hasta centrífugas, espectrofotómetros, ya había muchísimas cosas para trabajar, pero todavía íbamos pianito. El caso es que yo tenía el interés de estudiar más de la materia en sí, de la bioquímica, ¿sí? Y entonces me conseguí otra beca, una estancia en San Luis, Missouri, ¿sí? Y esa estancia, llegando allí, viendo un poquito mi currículum, me encargaron de un artículo de trabajo. Y entonces, pues estuvo muy interesante. ¿Sobre qué publicaste en ese primer artículo? Porque fuiste la primera mexicana. Sí, sí, se publicó sobre... ay, Dios mío, eran sobre problemas de hígado. Entonces, eran más o menos de la misma área que había estado trabajando con el doctor Laguna, factores que actuaban sobre el hígado. A ver, de 1957, doctora Victoria Chagoya, al presente 2024, ¿qué sabes del hígado? O sea, en este trayecto, ¿cuáles han sido sobre el hígado las investigaciones y resultados más importantes que ustedes han tenido? Pues, que existen, porque nosotros no los conocemos. Existe muy importante, por ejemplo, en el inicio, mi primer formación y estímulo fue en relación al hígado. Entonces, en aquella época, hacía como poco tiempo que se había establecido la estructura de los ácidos nucleicos, del RNA, del DNA, de muchas cosas así. Entonces, cuando llegué con el doctor Laguna, se inyectaba una molécula de RNA a un animal normal y a un animal que tenía problemas de cirrosis. ¿Sí? Sí, y entonces pues vimos que tuvo un efecto. La primera respuesta del hígado cuando se enferma es que forma el hígado graso. Cuando el hígado está enfermo, se hace hígado graso. Sí, hígado graso. Esto recientemente se ha visto que es mucho más, es un precursor de muchas cosas que antes pues no se conocía. Se formaba el hígado graso y esto es, el daño empieza porque el hígado es el tejido principal que oxida las grasas. Y entonces cuando se cubre de grasa, quiere decir que no está entrando la grasa, no se está metabolizando. Entonces, al metabolizarse la grasa, genera sustratos energéticos para muchos tejidos del organismo, como son el beta hidroxi. ¿Es un filtro del hígado? No. ¿Dirías de manera sencilla? No, digiere. Digiere todo. Sí, hace una digestión de las grasas. Todo esto con un camino muy bien diseñado y muy bien establecido. El hígado está formado por unas células muy importantes que son los hepatocitos, pero también tiene otros tipos de células como las células de Kupffer, las células, como tiene 4 tipos de células diferentes. Ahora, lo que entiendo es que tú lanzas un medicamento, un fármaco, para inhibir el avance de la cirrosis y reparar el hígado graso. Bueno, pero eso ya fue muchos añitos después. Queda claro, pero para podernos ir por tiempo cercano al 2024. Sí, se encontró allí. ¿Tú lo encontraste? Se estaba trabajando en eso cuando yo regresé de Estados Unidos. Sí, y entonces, pues a mí me pareció bien. Entonces el doctor Laguna, que era el jefe del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, me dio un lugar especial para que trabajáramos
ese proyecto. Y entonces pues, nos empezamos a dar cuenta que si nosotros inyectábamos al hígado con algún tóxico, por ejemplo, el alcohol o algunos otros, porque son varios los tóxicos, lo primero que se formaba era hígado graso. Si nosotros lo dejábamos evolucionar ese hígado graso, degeneraba en cirrosis. ¿Sí? Pero nosotros lo primero que veíamos es se acumuló la grasa. ¿Sí? Entonces empezamos a estudiar ese fenómeno y así encontramos que no solamente el producido usábamos un tóxico que se llama tetracloruro de carbono, que su reacción es relativamente inmediata, se empieza a acumular la grasa allí. Entonces, si sigue el tratamiento agresivo para el hígado, se va degenerando y toma tiempo en transformarse en cirrosis. En cirrosis y te mueres. En cirrosis. Y luego la cirrosis, por ejemplo, tarda unos 7, 8 años en las personas de generarse cuando se está tomando un tóxico como puede ser el etanol. Entonces, tú inhibes, o sea, logras el descubrimiento de cómo inhibir primero el hígado graso para evitar llegar a la cirrosis. Y hoy por hoy existe ese fármaco. Tú lo descubriste. Mire, es una sustancia fisiológica. Ajá. Es una sustancia fisiológica, pero, por ejemplo, nosotros inyectábamos una molécula de las que se acababan de descubrir, que el ácido ribonucleico. Entonces empezábamos a observar esos efectos. Entonces, la verdad que el ácido ribonucleico como tal es una molécula muy compleja. Entonces, lo primero que hicimos fue buscar qué parte de esa molécula era la responsable del efecto. O sea, ¿podrías decir para irnos a anuncios, doctora Chagoya, que hoy el hígado graso se puede curar? Sí. Vamos a anuncios QTF y se puede curar por lo que descubrió ella, mexicana. Y esto va a impactar a la salud del mundo, sí o sí. Dice el público de ¿qué tal, Fernanda? Doctora Victoria Chagoya, estamos impresionados con la eminencia que tienes en el programa. Es que la doctora tiene 90 años. La doctora Chagoya encuentra básicamente en la UNAM, a través de investigaciones y muchos años, la cura contra el hígado graso y por ende la cura de cáncer en el hígado. ¿Tú encontraste esa cura también de cáncer en el hígado? Bueno, ya que vimos que era un hepatoprotector, pues el siguiente paso era la cirrosis, porque era la enfermedad más severa y que no había tratamiento para esa enfermedad. Las gentes morían de cirrosis, ¿sí? Entonces pasamos a esa parte de cirrosis. Entonces, ya que estaba desarrollada la cirrosis, primero no se desarrollaba, ¿sí? Si los inyectábamos el compuesto al principio. Pero si se iba tratando o ya estaba desarrollada la cirrosis, con el tratamiento disminuye. Entonces, pues realmente ahí nos estaban diciendo que pues y nos pusimos a estudiar mucho ese proceso, ¿sí? Entonces, nosotros lo que inyectábamos en aquel entonces era un ácido ribonucleico. Entonces me preguntaron qué era. Y ya sacamos la molécula que era la que tenía el efecto, nada más que era una molécula totalmente fisiológica, ¿sí? Entonces, pero antes de llegar a eso, pues me preguntaban en los seminarios y demás, porque esta molécula, para hacer lo que les estoy describiendo, hacía muchas cosas previas, desde el punto de vista bioquímico. Entonces, uno de ellos era que regulaba el estado de energía de las células y otro, el estado de oxidorreducción, que son dos factores fundamentales en cualquier célula.
sí, pero principalmente en las del hígado, porque allí se genera, todo el alimento llega al hígado, allí se digiere y entonces allí se generan mucho estas moléculas que salen para los otros tejidos. A ver. Para el tejido propio y para los otros tejidos. A ver, doctora, ¿por qué se enferma la célula? ¿Por qué nos da cáncer? Y, bueno, si en breve habrá la cura del cáncer. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Entonces, pero nosotros seguíamos con cirrosis. Entonces, había una cosa que la molécula que nosotros tratamos de localizar en los seminarios me decía, bueno, ¿y qué cantidad hay esta molécula en el organismo? Entonces se midió y se vio que en las horas de trabajo, que eran de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, lo hacíamos y no encontrábamos. Me decía, ¿cómo esa sustancia puede hacer esas cosas? O sea, curaba el hígado. Sí, y entonces me decían que pues no estaba yo. Algo había que entonces, lo que se me ocurrió después de que fui a una conferencia a Banff, Canadá, y me encontré que no era nada más lo que yo encontraba, sino era un mundo de cosas que hacía esta sustancia. Entonces, cuando regresé, me interesó mucho medir el ritmo circádico. ¿Qué es el ritmo circádico? Uh-huh. Se regula. Tenemos varios ritmos circádicos, pero se le llama porque se manifiesta periódicamente a lo largo de las 24 horas. ¿Sí? Entonces, se mide cada 2-3 horas, pero esa sustancia, entonces encontramos que la molécula con la que trabajamos tenía ritmo circádico. Entonces, en todos los órganos que lo medimos había en el cerebro, había en el corazón, había en el riñón, había en el hígado, que fue el primero que estudiamos, y en el colon, todo había. Entonces dijimos, bueno, pues entonces lo que pasa es que como se libera a las 4 de la mañana, pues por eso no la encontramos nunca. ¿Sí? Y entonces, pero ¿Qué ya te eso parece lo que está diciendo? Como trabajaban de 9 a 7, pues no lo encontraban. Sí. Porque se liberaba a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Y más adelante, un paso más adelante, pues hicimos este estudio de ciclo circádico en personas. Por tiempo, quisiera que nos dijeras, doctora Chagoya, ¿qué le estás heredando al mundo? Pues realmente está el problema de evitar la cirrosis, que es una causa de muerte muy importante. Y que se usara, ¿no?, con un compuesto que no es tóxico y que para poderlo usar en personas hicimos unos experimentos que son preclínicos, uh-huh, que los hacen especialistas, y con eso se vio que la sustancia por sí sola no era tóxica, pero tampoco se podía usar como medicamento porque era una sustancia fisiológica. Entonces se formó un derivado al que se le hicieron todos los estudios preclínicos para determinar si tenía efecto bioquímicos sobre lo mismo y también si funcionaba. Y se hizo en personas también. Y se vio que estas personas tenían el ciclo de 24 horas, el ciclo circádico a otras horas, pero también existía. Y estaba muy, muy directamente relacionado con el sueño, porque entre las personas que participaron, unos eran buenos dormidores y otros malos dormidores. Entonces, este ciclo se observó muy claramente en los buenos dormidores. Y allí sí funciona a lo largo del día, a varias horas del día, no nada más. Nosotros trabajábamos con animales, con ratas, y allí nada más funcionaba en la noche. ¿Sí?
Entonces es el medicamento, en palabras sencillas, el medicamento para curar hígado graso, evitar cirrosis, es lo que le heredas al mundo. Le heredas la cura del cáncer de hígado. Sí, porque resulta que allí a la hora que vimos que tenía el ritmo circádico y cosas así, entonces hicimos los estudios preclínicos y cuando nos dijeron que no era tóxico, se empezó a probar los animales y se vio que se inyectaba y prevenía la cirrosis. Pero esos estudios comprendían estudios preclínicos más amplios. Entonces se fue con especialistas en distintas áreas. Entonces se midió también en problemas de hígado y vio que estaba muy relacionado. Cuando se inducía el cáncer, crecía mucho. Se le ponía esta sustancia. El experimento duraba 1 año, ¿sí? Entonces al año ya se había generado tumores más grandes y muerte. Y entonces, si se le agregaba esta sustancia, disminuía el crecimiento, disminuía el desarrollo. Y si ya estaba desarrollado, lo revertía. Entonces... Esto eventualmente, doctora Chagoya, ¿podría ser la cura para otros tipos de cáncer? Es necesario probarlos, pero sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hoy el tiempo quisiera poderlo estirar para seguir platicando contigo, pero yo quise que la gente te conociera, doctora. Porque la verdad es que lo que heredas al mundo es de vital importancia. Sé que hay personas que están ya cerca de ti para poder impulsar rápidamente este medicamento y que pueda llegar a todo el mundo de manera muy fácil y sencilla. Pero hoy, ¿en qué tal, Fernanda? Quiero este aplauso de parte de todo el público más inteligente que nos escucha, a tu persona. Gracias. Porque le heredas al mundo esas curas. Sí. Si puedes regresar, tienes 90 años. Si puedes regresar, por favor, lo platico, porque quisiera platicar de otras tantas cosas más, de qué ves a futuro, porque si nos curamos de unas cosas, pues nos vamos a enfermar de otras. Sí. Pero bueno, ¿vuelves al programa? ¿Me lo prometes? ¿Sí? Sí. Gracias, doctora. Sí, es la forma como las personas se pueden enterar más o menos de lo que ha ido avanzando. Imagínense nada más. Gracias, doctora. Gracias por estar aquí. De verdad, qué honor conocerte, doctora Victoria Chagoya, que la encuentran en la UNAM. Gracias.